Episodio 46. Hiruzen se abrió paso rápidamente por los pasillos tortuosos del interior de la arena. Un sudor nervioso goteaba por su frente con cada paso apresurado. Un líder no estaba destinado a tener favoritos. Era un conflicto de intereses. Y, sin embargo, había abandonado su puesto de observador honorable por sus propios sentimientos personales. Rara vez había sido tan confiable como debería haber sido en los últimos años, y estaba decidido a romper esa tendencia. Naruto y Neji habían librado quizás la guerra de desgaste más brutal que Konoha había organizado durante los exámenes, y aunque el rubio había surgido como vencedor, todas las impresiones inmediatas sugerían que él era el peor parado de los dos. Contener su parcialidad a favor del joven Jinchuriki había sido difícil durante la batalla en sí, pero absolutamente imposible inmediatamente después de las consecuencias. Al doblar la última esquina, los oídos de Hiruzen captaron el ajetreo y el bullicio de la enfermería principal. Con sus ojos yendo y viniendo a cada puerta por la que pasaba, rápidamente encontró lo que estaba buscando. A través de una pequeña grieta en la puerta, vio a Naruto dentro de la cuarta puerta en el lado izquierdo del pasillo. Tras abrir la puerta y entrar, el Hokage ignoró las habituales reverencias de respeto que le hacía el personal médico. En cambio, centró inmediatamente su atención en la cama que estaba en el medio de la habitación, donde yacía el cuerpo maltrecho de Naruto. ¿Cómo está? Da más detalles, le ordenó al ninja médico jefe, un hombre de mediana edad con cabello entrecano. La expresión del médico adoptó un tono sombrío. Acaba de llegar, pero por lo que hemos podido discernir, está en mucho peor estado de lo que pensábamos inicialmente. Su hígado está muy dañado, su estómago está roto en 2 lugares y su corazón está trabajando horas extras para mantenerlo con vida. Eso sin mencionar la hemorragia interna, dijo. Hiruzen se estremeció. El puño suave era un nombre muy inapropiado para el estilo de taijutsu que practicaba el clan Hyuga. Era mucho más brutal que cualquier forma tradicional. ¿Puedes curarlo?, preguntó el anciano líder con urgencia. El médico jefe se dirigió al lado opuesto de la cama y les hizo señas a varios otros para que se unieran a él. Su cuerpo ya está empezando a curar las heridas menores por sí solo, así que eso hace las cosas un poco más fáciles, pero el resto va a ser complicado. Tiene suerte de seguir vivo. Podemos curarlo, pero necesitaremos al menos 1 hora, explicó. Hiruzen se relajó un poco. Un total de 3 combates quedaban hasta la tarea de Naruto en la ronda semifinal. Los 2 últimos combates de cuartos de final, así como la primera semifinal. Había tiempo de sobra. El alivio del anciano fue interrumpido por una conmoción fuera de la habitación. No podemos dejarte pasar. Ya te lo he dicho 2 veces. Es mi compañero de equipo. Tengo derecho a verlo. Hiruzen reconoció la voz del segundo hablante. Se dio la vuelta y salió de la habitación, donde vio a Satsuki Uchiha fulminándole con la mirada a uno de los 2 Chunin apostados como guardia de seguridad, que le bloqueaba el paso hacia la enfermería. Déjala pasar. No hay nada de malo en ello, le ordenó al centinela. Después de un momento de vacilación, el Chunin se hizo a un lado y dejó pasar a la muchacha, visiblemente perturbada. Hiruzen le hizo un gesto para que entrara en la habitación, a la que ella la siguió rápidamente. Gracias, Hokage-sama, dijo en un tono apresurado. Cuando posó sus ojos en Naruto, que estaba inconsciente y a quien le habían quitado la camisa para atender más directamente la letanía de quemaduras de chakra presentes en todo su cuerpo, el rostro de Satsuki se contrajo en una preocupación enfermiza. Apenas hizo un esfuerzo por ocultarlo. Hiruzen le puso una mano comprensiva en el hombro. Ella lo mira con mucha más gentileza de lo que solía hacerlo, pensó para sí mismo mientras la chica Uchiha observaba en silencio el procedimiento que se estaba realizando en el Jinchuriki. La decisión del Hokage de concederle a Kakashi el deseo de entrenar a Naruto había sido recibida con vehemente rechazo desde adentro, pero los resultados habían sido excelentes y, basándose en la evidente angustia de Satsuki, la célula se había unido. Ni siquiera aplaudieron, dijo la chica Uchiha con voz hueca. Hiruzen la miró con atención. Tenía las manos apretadas en puños y los ojos entrecerrados. Satsuki Uchiha se había vuelto mucho más abiertamente emocional desde su graduación, para bien o para mal. Les dio un baño de sangre y ellos le dieron el trato silencioso. Se merecía algo mejor. Sufrió por esto, siseó. Parecía y sonaba genuinamente enojada. Fue entonces cuando Hiruzen notó algo inquietante. El tatuaje sellado en su cuello emitía un brillo púrpura leve, apenas perceptible. No parecía sentir ningún dolor, pero el Hokage rápidamente intentó levantar el ánimo de todos modos.
Personalmente, creo que simplemente se quedaron atónitos. He asistido a muchos exámenes y, de todos los encuentros que he visto, ese puede haber sido el más ida y vuelta. Lo que importa es que él ganó al final. ¿No estás de acuerdo?, propuso. Satsuki asintió con renuencia. Sus ojos no habían dejado de mirar a Naruto. Solo deseo que él supiera cómo ganar sin poner un pie en la tumba, dijo en voz baja. El Hokage dejó caer su mano del hombro de ella. Ya aprenderá. Al menos algún día. Por ahora, te agradecería que lo mantuvieras en una sola pieza, respondió. Satsuki lo miró de reojo. Ese es el trabajo del sensei, ¿no?, replicó ella. El Hokage la miró a los ojos sin pestañear y asintió con la cabeza hacia el Jinchuriki. Aunque así sea, tú y yo sabemos que preferirías manejarlo personalmente. Sé honesta contigo misma, replicó. Satsuki abrió la boca para responder, pero la cerró lentamente. Sí, lo haría. Solo que, no sé si puedo, admitió en voz baja. Su voz denotaba un mar de conflicto. Sus raíces eran evidentes, aunque solo fuera en la superficie. Es más complejo de lo que esperabas, ¿no?, inquirió Hiruzen. Satsuki dio un paso hacia Naruto, pero el anciano líder la detuvo, agarrándola de la muñeca y sacudiendo la cabeza. Él sigue rompiendo una promesa que me hizo. Me dijo que cuidaría de sí mismo. Estoy empezando a pensar que simplemente no puede, dijo la chica. Ambos se estremecieron cuando el Jinchuriki tuvo un espasmo repentino en la cama mientras se curaba. Sus ojos se habían abierto y estaban inyectados en sangre. Quédate quieta por mí, niña, le dijo el médico jefe a Naruto, quien lentamente se calmó de nuevo. A través de su agarre en el brazo, Hiruzen pudo sentir la tensión en Satsuki. La verdad es que no sabe cómo hacerlo. Probablemente está intentando cumplir su palabra. Pero nunca le han enseñado lo que eso significa, dijo, atrayéndola de nuevo a la conversación. La respuesta que recibió fue fría, directa y totalmente sincera. Se suponía que debías enseñarle, y no lo hiciste, dijo Satsuki, sin molestarse en darse la vuelta y mirarlo a la cara. No estaba del todo claro cuánto sabía de la relación del anciano con el Jinchuriki, pero la falta de claridad no cambiaba lo dolorosamente precisas que eran sus palabras. Finalmente, Hiruzen la soltó y le permitió colocarse en un hueco entre dos de los médicos. No lloró. No reprendió a Naruto por su imprudencia. Simplemente tomó su mano y se quedó en silencio. Ella realmente se había ablandado durante su tiempo con el equipo 7, aunque solo fuera un poco. Me gustaría poder decir que estás equivocado, se lamentó el Hokage en silencio mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. No era ciego a sus propios errores. Había permitido que Naruto se escapara de las grietas mucho más de lo que jamás podría justificar, incluso ante sí mismo. Si Naruto había escuchado algo de lo que Satsuki había dicho era un misterio. Sus ojos todavía estaban abiertos, pero apenas parecía consciente. Su cuerpo todavía estaba en estado de shock. Era una hazaña increíble que hubiera logrado ganar dada su condición. Luego se escuchó un sonido de ovaciones apagadas en el cielo, probablemente significando el comienzo del siguiente partido. Estará bien, Satsuki. Ve a apoyar a tu equipo. Deja que los médicos hagan su trabajo, dijo el Hokage, acercándose a la cama. Aunque dudó un momento, la chica Uchiha finalmente soltó la mano de Naruto y dio un paso atrás. Lentamente, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Echando una última mirada a su camarada herido, Satsuki salió de la enfermería. Hiruzen pasó varios momentos más observando a los médicos mientras atendían a Naruto antes de finalmente salir de la habitación. Que Dios le acompañe. Pronto necesitará su fuerza. Shikamaru dejó escapar un largo suspiro mientras caminaba hacia el centro de la arena, donde Temari y Genma ya lo esperaban. Llevaba más de 2 minutos de retraso y la multitud le estaba haciendo saber exactamente cómo se sentían al respecto. Abucheos y burlas llovían y no parecían dispuestos a detenerse. Metiendo las manos en los bolsillos, el Nara aceleró y se arrastró rápidamente hasta su posición designada frente a su enemigo extranjero. Te ha llevado bastante tiempo. Podemos empezar despacio si estás nerviosa, bromeó Temari con una sonrisa burlona en los labios. Shikamaru no le dio ninguna reacción externa. Me perdí en el camino, respondió, provocando una ceja levantada del supervisor. Desafortunadamente, estaba siendo completamente honesto. Había estado medio dormido durante la reunión informativa de esa misma mañana y había olvidado la ruta hacia el interior de la arena. Parece que es una especie de hábito tuyo, dijo Temari.
Genma se aclaró la garganta para silenciar la conversación, lo que hizo que ambos genin se pusieran firmes. Ya estamos retrasados, así que hagámoslo rápido. Ambos conocen las reglas, ambos saben lo que pueden y no pueden hacer. El partido termina cuando uno de ustedes muere o queda incapacitado. ¿Alguna pregunta?, dijo, claramente ansioso por corregir el retraso lo mejor que pudiera. Ambos genin sacudieron la cabeza y retrocedieron varios pasos. Tras una última mirada a cada uno de ellos, Genma levantó el brazo por encima de su cabeza. Si ambos están listos, comenzó, haciendo una pausa momentánea para darle efecto. Incluso con las prisas, parecía que la teatralidad seguía siendo un elemento básico de los exámenes Chunin. Puedes empezar, anunció la supervisora, cortando el brazo hacia el suelo. Temari inmediatamente saltó hacia atrás, un movimiento que Shikamaru imitó. Una vez que ambos se habían establecido en su rango preferido, se produjo un conflicto inmediato. Sin perder tiempo, la genin de Suna desplegó su abanico y lo agitó en un ángulo agudo frente a ella. Arte ninja, guadaña de viento, gritó, enviando un violento torrente de viento dentado en dirección a Shikamaru. Los ojos del Nara se posaron en un árbol cercano, y su figura se desvaneció un momento después. Evitando por poco la bisección, el genin de las hojas corrió con fuerza hacia el refugio que había visto. Aunque logró evadir lo peor del huracán que se dirigía hacia él, los vientos externos lo sacudieron y lo obligaron a agarrarse torpemente de una rama y colgarse de ella. Ella empieza muy fuerte. Igual que en el ajedrez, pensó para sí mismo, volviendo a caer al suelo con los ojos clavados en Temari. La portadora del abanico todavía sonreía. Parecía bastante satisfecha consigo misma. Nunca te tomé por fugitivo, gritó desde el otro lado del campo de batalla. Shikamaru la ignoró y recorrió con la vista el vasto espacio. El entorno en el que competían no lo favorecía en lo más mínimo. Era temprano por la tarde, lo que significaba que el sol todavía estaba alto y la gran mayoría de la arena estaba desprovista de estructuras. Las sombras eran escasas y su enemigo podía fácilmente destrozarlo desde la distancia. Había formas de solucionar cada problema individual con bastante facilidad, pero en conjunto, su situación no era envidiable. Sería necesaria una planificación inmediata. Shikamaru reservó una parte de su espacio mental para la elaboración de una estrategia y varios refuerzos, metió la mano en su bolsa y sacó un conjunto de shuriken. Saliendo a toda velocidad de la sombra del árbol, el genin de la hoja lanzó los proyectiles hacia Temari. No tenían la intención de impactar. Su propósito era buscar una reacción. Cuando las cuchillas giratorias la alcanzaron, la chica Suna simplemente las desvió con la culata de su abanico de acero. Aunque fue una respuesta defensiva menor, tenía el potencial de señalar algo muy importante. Una sola ocurrencia no fue suficiente para sugerir un patrón. Por lo tanto, Shikamaru probó las aguas por segunda vez, esta vez con un par de kunai. Una vez más, Temari desvió el tráfico que venía hacia ella con su abanico. Con dos reacciones idénticas registradas, Shikamaru llegó a una conclusión bastante segura. Ella no desperdiciará su jutsu en algo para lo que no lo necesite. O eso, o lo está usando puramente ofensivamente, pensó para sí mismo, notando la información que había reunido. Era pequeña, pero era explotable. Todo lo que se necesitaba era la táctica adecuada para aprovecharla. Pareciendo detectar que había terminado de lanzar proyectiles, Temari pasó al ataque nuevamente, generando otro ciclón para enviarlo en su dirección, o eso pensó. Shikamaru se lanzó de forma preventiva hacia la derecha para evitar un golpe directo y sintió que se le hundía el estómago al ver que no se producía tal ataque. Ella había hecho el movimiento, pero retiró la técnica. Mentalmente, el Nara no pudo recuperarse a tiempo para la ráfaga brutal que se produjo cuando Temari realmente se comprometió con su jutsu. La fuerza del vendaval lo levantó del suelo y lo envió a toda velocidad hacia la pared, contra la que se estrelló de espaldas con un impacto desagradable que envió una onda expansiva a través de su cuerpo. Los sensores lo tienen fácil. Pueden sentir que viene una porquería como esta, pensó Shikamaru con un gemido de dolor mientras se ponía de pie y se apoyaba contra la pared. Una diferencia clave entre los talentos y temperamentos de la pareja había quedado expuesta de inmediato. Ambos eran estrategas de corazón, pero se dedicaban a sus asuntos de maneras completamente opuestas. Shikamaru prefería construir un enfoque orgánico, para formar un gran plan con el que pudiera atrapar y neutralizar a su enemigo. Temari, en cambio, prefería atacar sus aperturas de inmediato.
El enfoque táctico de la chica ciertamente era mucho más susceptible de ser desmantelado con el paso del tiempo, pero era significativamente más potente desde el principio, y el genin de la hoja era extremadamente vulnerable antes de que sus estrategias tomaran forma. En resumen, Temari tenía una ventaja inicial abrumadora. Quitándose el polvo, Shikamaru ignoró el dolor abrasador de los cortes en sus antebrazos e hizo una señal con la mano. Su sombra se extendió rápidamente desde la enorme pared, serpenteando hacia Temari a la mayor velocidad que pudo reunir. Como era de esperar, la chica Suna simplemente saltó hacia atrás, forzando el alcance absoluto de su alcance. Acomodándose una vez más a escasos centímetros de su control, Temari le lanzó una mirada de triunfo. No dijo nada, pero el mensaje era claro. Lo tenía acorralado. La distancia era un problema mucho menor para ella que para él, y ella lo sabía. Shikamaru esbozó una sonrisa. Luego alteró el flujo de su chakra. Con una repentina brusquedad que sacó a Temari de su calma regodeante, zarcillos de un negro sólido salieron disparados de la sombra que había evadido hacía apenas unos momentos. La nueva amenaza la tomó por sorpresa y la congeló con la conmoción el tiempo suficiente para que una de las extremidades que la rodeaban saliera disparada y la apuñalara en el hombro izquierdo. Gritando de dolor, Temari desvió un segundo zarcillo con su abanico, lo que provocó que cayera una lluvia de chispas mientras se retraía una vez más. Una vez que estuvo fuera de su alcance efectivo nuevamente, mostró los dientes y se agarró el hombro herido. Es una técnica nueva con la que he estado jugando. Costura de sombras, dijo Shikamaru, ofreciendo una explicación vaga. Temari lo ignoró y lanzó un vendaval directo hacia su posición. Retrayendo su sombra y tejiendo una secuencia de sellos manuales, el Nara se mantuvo firme. Golpeando la tierra con las palmas, reveló otro jutsu recién adquirido. Estilo tierra, muro de lodo. Gritó mientras una losa de tierra se levantaba del suelo justo a tiempo para aislarlo del viento cortante. El resultado del impacto proporcionó una segunda idea clave, ya que el escudo que se sostenía bajo el abanico de Temari comenzó a disparar. Por muy alentadora que fuera la revelación por el bien de lo que ahora tenía en mente, sabía muy bien que quedarse quieto le costaría caro. Saliendo corriendo de detrás de su barrera, Shikamaru lanzó otra andanada de shuriken en dirección a Temari. Como ya había hecho antes, la portadora del abanico los desvió con facilidad. Una vez que el bombardeo terminó, desató otra ráfaga de su abanico, ante la cual Shikamaru ofreció la misma defensa de tierra que antes. Esta secuencia se repitió numerosas veces hasta que Nara dio una vuelta completa alrededor de la arena. «Quédate quieto», gritó Temari después de su séptimo intento fallido de aplastarlo con su abanico. El corazón de Shikamaru latía con fuerza, tanto por el cansancio de correr a toda velocidad durante casi 2 minutos seguidos, como por la conciencia de que Temari casi seguro se daría cuenta de su plan bastante pronto. No había sido tan sutil como podría haber sido. Sin más preparativos que hacer, Shikamaru se arrodilló e hizo el sello para su posesión de sombras. En línea con su reacción anterior a su sombra, Temari se retiró, pero esta vez, en lugar de desatar su variante físicamente dañina del jutsu, Shikamaru retrajo su sombra en el momento en que ella retrocedió una distancia útil fuera de su alcance. Luego puso su plan en marcha. Aunque Temari había evadido su ataque frontal con facilidad, apenas logró evitar la sombra que se acercó sigilosamente a ella por detrás. Muy pronto, estaba esquivando tentáculos alternos de todas las direcciones, aunque siempre uno a la vez. Debido a la inclinación hacia el norte de las sombras como resultado de la posición sur del sol, las paredes de barro que Shikamaru había erigido en su lado actual de la arena sobresalían de la pared de la sombra, extendiendo su alcance significativamente hacia un lado. Además, la sombra de la pared era una sola entidad, lo que le permitía al Nara dictar el punto de salida de su sombra desde toda la circunferencia de la arena. Con la extensión de su alcance desde el frente, pudo empujar a Temari en numerosas direcciones antes de cortarla con su sombra cuando ella intentó moverse. No era capaz de manejar múltiples sombras a la vez, lo que limitaba su capacidad para atraparla, pero ella solo podía evadirlas por un tiempo antes de cometer un error. En ese momento, estaba haciendo un trabajo admirable para mantenerse fuera de su alcance, pero era solo cuestión de tiempo. Durante casi 30 segundos, Temari se abrió paso entre el peligro que se cernía sobre sus pies. Poco cambió en ese tiempo, pero una vez que pasó otro medio minuto, modificó sus tácticas. Agitó su arma desplegada en un círculo a su alrededor, levantando una nube de polvo a su alrededor. Atacando ansiosamente su estado momentáneo de objetivo estacionario, Shikamaru apuñaló su sombra en la obstrucción, conectándola con la de ella de inmediato.
Eso fue más fácil de lo que pensé que sería, pensó para sí mismo triunfante. Su euforía duró poco. Se hizo evidente rápidamente que las cosas no eran lo que parecían, cuando una figura emergió de la nube de polvo. La propia Temari. Shikamaru no tardó en reconocer su error. Atrapé un clon. Mierda, susurró en voz baja. Aunque desconectó su sombra del doppelganger tan rápido como pudo, fue demasiado tarde. Temari saltó hacia arriba y golpeó su abanico abierto contra el suelo con un gruñido de esfuerzo. Una ola de viento omnidireccional salió volando del punto de impacto. Aparentemente, había puesto una cantidad significativamente mayor de fuerza en el jutsu, ya que la ola destrozó por completo todas y cada una de las paredes de barro. En un instante, ella había hecho inútil su arduo trabajo. Por un breve momento después de la escaramuza, ambos simplemente se quedaron quietos, respirando con dificultad. Ambos habían gastado una cantidad significativa de resistencia física y chakra. Eres un auténtico ejemplo, Shikamaru, dijo el portador del abanico entre respiraciones profundas. Su clon había sido destruido junto a las paredes. Shikamaru forzó una sonrisa para ocultar su frustración. Y tú eres un dolor de cabeza, replicó él, levantándose mientras hablaba. Temari inclinó la cabeza hacia un lado con timidez. Vamos, no te mordí tan fuerte, dijo riendo sugerentemente. Aunque por lo general se oponía a su constante necesidad de hacer una insinuación de cada palabra que decía, Shikamaru se dio cuenta de que estaba demasiado cansado para preocuparse. Y así, no dijo nada y continuó pensando. Gaara tamborileó con impaciencia con los dedos sobre su bíceps mientras su hermana participaba en un baile táctico y lento con Shikamaru. Más allá de su desagrado personal por los Nara en general, encontró que el espectáculo que se desarrollaba allí abajo era sumamente aburrido. Shikamaru estaba limitado en lo que podía y no podía hacer, y aunque el conjunto de habilidades de Temari no era menos limitado, probablemente podría haberlo abrumado minutos atrás simplemente imponiendo un ritmo más rápido. Darle tiempo y espacio es una sentencia de muerte. Él es más inteligente que tú. Puedes pensar con rapidez, pero no puedes superarlo en astucia. Ni siquiera yo podría. Gaara le dijo en silencio a su hermana. Reconocer su propia derrota psicológica ante el genin de la hoja estaba lejos de ser agradable, pero el hecho era que Shikamaru Nara era un oponente intimidante dentro de un contexto específico. Un contexto que Temari le estaba dando voluntariamente. Era frustrante de ver. Se las arregló para congelarla con la mera sugerencia de ofenderla, reflexionó Gaara. Shikamaru ciertamente tenía la capacidad de ser mucho más imponente de lo que parecía. Si bien su arsenal carecía de variedad, cualquier éxito de su parte probablemente significaría un desastre. También había demostrado ser capaz de dañar a Temari. Se las arregló para lastimar uno de sus hombros. Por lo general, es más difícil disuadirla que esto, pero ese último susto la ató de manos, al parecer, pensó el pelirrojo para sí mismo. Si bien el partido le pareció tedioso, en verdad, también estaba harto de esperar a que comenzara el suyo. Satsuki Uchiha no era su objetivo principal, pero era innegablemente fascinante y, gracias en gran parte a la intromisión de Shikamaru, Gaara se había visto privado de una salida durante semanas. Estaba hambriento y ansioso por alimentarse. Le pagaré por ello si tengo tiempo, pensó el Jinchuriki con gusto, sabiendo muy bien lo que estaba por venir. Dejando de lado el pensamiento por el momento, Gaara volvió a centrar su atención en las festividades en la arena. Su momento fue bien elegido, ya que parecía que el partido estaba llegando a un punto de inflexión. Temari había lanzado a Shikamaru a una distancia significativa en el aire con uno de sus ciclones, y Nara estaba cayendo. Vaya caída. Puede que sea el fin de esto, dijo Gaara en voz alta, mirando a Kankuro, que permanecía en silencio a su derecha. El titiritero asintió en señal de acuerdo. Podría ser. Espero que así sea. Esto ha sido tenso, dijo. El pelirrojo contuvo la risa al pensar en lo en serio que su hermano se estaba tomando la terrible experiencia. Los fósforos eran una mera fachada. Un amortiguador para el verdadero objetivo. Aunque Gaara no estaba muy involucrado, lo que vino después lo sorprendió incluso a él. Shikamaru se levantó del suelo mientras le zumbaban los oídos. El impacto contra el suelo había sido duro. Todo le dolía y estaba bastante seguro de que había sufrido una conmoción cerebral, pero todavía estaba consciente y podía pensar. Eso era lo que merecía la pena celebrar. Al ver doble, el Nara entrecerró los ojos y se mantuvo firme mientras Temari se preparaba para atacarlo con su viento una vez más. No tenía opciones. No tenía tiempo para elaborar un plan elaborado.
Necesitaba actuar, y rápido. Obligando a sus engranajes mentales a funcionar a toda marcha, Shikamaru ideó un plan de ataque básico. Tenía una probabilidad razonable de incluir su grave lesión, pero dado el tiempo con el que trabajaba, era mucho mejor que nada. Formando signos con las manos, presionó sus manos en la tierra nuevamente. Justo cuando un muro de barro se alzaba del suelo, Temari lanzó su enésimo vendaval. El viento golpeó el muro antes de que se formara por completo, rompiéndolo en una nube de polvo y escombros. Usando el jutsu fallido como cobertura, Nara produjo una bomba de papel, la golpeó contra el suelo y la dejó explotar. La explosión expandió la nube de polvo aún más, envolviéndolo a él y a Temari. En medio de la falta de visión clara, Shikamaru tejió las mismas señales nuevamente, erigiendo una segunda pared, pero esta vez, no directamente frente a él. Tras agotar las últimas reservas de chakra, Nara envió su sombra hacia adelante. Era una apuesta arriesgada, pero no tenía otra opción. Afortunadamente, la jugada arriesgada dio sus frutos, ya que sintió que su sombra se conectaba con otra. Lentamente, pero con seguridad, el polvo se disipó y, cuando lo hizo, se reveló el ganador de la pelea. Con la espalda apoyada contra una pared de tierra y una expresión de conmoción en el rostro, Temari se quedó paralizada. Finalmente la había atrapado. Shikamaru reprimió el alivio que lo invadía y permaneció inmóvil. Sacarla de su posición actual privaría a su maniobra de eficacia. Antes de que preguntes, no había tenido esto en mente desde el principio. Tenía otras ideas, pero tú las detuviste antes de que pudiera hacer nada, dijo. Temari, que estaba visiblemente frustrada, luchó contra su agarre en vano. Nunca has sido del tipo que se mueve con rapidez. Este es un nuevo estilo, señaló. Shikamaru se rió entre dientes y se rascó la nuca, lo que la incitó a hacer lo mismo. Sinceramente, tuve que aprender de ti. Hiciste un gran trabajo. Me hiciste pelear. Yo nunca peleo, dijo. Temari puso los ojos en blanco. Dame jaque mate ya. No quiero tu compasión, gruñó. Shikamaru se encogió de hombros y se inclinó hacia adelante, a lo que Temari le imitó. No es lástima. Eres buena. Lo digo en serio. Pero, comenzó, echando la cabeza hacia atrás con fuerza. La chica Suna, en detrimento de su cráneo, hizo lo mismo. La parte posterior de su cráneo se golpeó contra la dura pared de tierra que tenía detrás, dejándola inconsciente. Nunca pierdo el mismo juego dos veces, concluyó, liberando su jutsu mientras Temari se desplomaba en el suelo. Entonces se le ocurrió una idea. Bueno, a menos que seas mi padre, añadió. Genma llegó en cuestión de segundos y revisó brevemente a Temari antes de agitar las manos sobre su cuerpo inconsciente. Luego corrió hacia Shikamaru y levantó la muñeca. Temari no puede continuar. Shikamaru Nara avanza a las semifinales. Anunció, provocando un rugido de aprobación de la multitud local. Nara no era en gran medida una persona competitiva, pero aún así se sentía muy orgulloso de sí mismo. Había superado una adversidad significativa. Una vez que Temari recuperó la conciencia, Shikamaru sonrió para sus adentros. Luego se alejó de su adversario y comenzó a caminar lentamente hacia la puerta por la que había ingresado a la arena. Supongo que no soy tan malo en esto. Satsuki miró fijamente al suelo en silencio contemplativo mientras se ataba el pelo en una trenza suelta. El sorprendentemente dramático partido de Shikamaru contra Temari había concluido hacía poco más de 5 minutos y, según las reglas, ella estaba lista para competir en su propio partido inmediatamente después. La mitad de su descanso ya había expirado. No era necesario calentar. Ya había sudado un poco simplemente pensando en a quién y a qué se enfrentaría en cuestión de minutos. Gaara de la arena era una fuerza en varios niveles. Era enigmático, brutal, oscuro y absolutamente cruel. Incluso dejando de lado su inquietante personalidad y sus hábitos, todo apuntaba a que su fuerza era increíblemente intimidante. Naruto se había marchitado gravemente después de un solo encuentro con el pelirrojo, y su actuación contra Lee había sido una exhibición sobrehumana de durabilidad que apenas parecía posible. Satsuki era poderosa por derecho propio. Sabía que era verdad. Ahora más que nunca, tenía derecho a ser la genin más fuerte que Konoha había producido en los últimos años. Y, sin embargo, no podía escapar por completo de la sensación de que no estaba preparada. No era falta de confianza ni de empuje. Tenía ambas cosas a raudales. Era simplemente un presentimiento que le decía que Gaara estaba mucho más allá de lo que ella esperaba. Que no estaba preparada para enfrentarse a toda la ira del Jinchuriki.
Está en mi cabeza y nunca he tenido una conversación con él, reflexionó, dándose una patada mental por haber permitido que las dudas se infiltraran mientras su tarea se acercaba. El partido había adquirido un carácter completamente diferente en su mente en comparación con cómo se había sentido durante la ronda preliminar. En ese entonces, había visto la competencia exactamente como eso. Una contienda. Algo que se podía ganar o perder con pocas consecuencias a largo plazo. Ahora, estaba defendiendo algo. Ojos azules y cabello rubio cruzaron por su mente. No voy a dejar que eso pase. De ninguna manera, pensó con firmeza. Tal vez era porque sabía de la fascinación de Gaara por Naruto. Tal vez era simplemente un subproducto del apego emocional en capas hacia su compañero de equipo que finalmente había reconocido. Tal vez no había ninguna buena razón en absoluto. Sin importar la motivación, la visión de las horribles heridas de Naruto en la enfermería solo había fortalecido su determinación de asegurarse de que Gaara no le pusiera un dedo encima. ¿Desde cuándo soy tan sentimental?, se preguntó. Era una pregunta justa, pero no tenía tiempo para responderla por sí misma en ese momento. Tenía una batalla que ganar y requeriría toda su concentración. Se puso de pie, respiró profundamente y caminó hacia la puerta. Terminemos con esto de una vez. Episodio 47. Satsuki había comprendido hacía tiempo la aversión absoluta de Naruto hacia Gaara, o eso creía. El mero conocimiento de los inquietantes pasatiempos del chico de Suna había sido suficiente para hacerlo desagradable. Y, sin embargo, cuando se acercó a él desde el otro lado de la arena, una nueva y más potente empatía por la respuesta extrema de Naruto se arraigó en ella. Cada paso que daba en su dirección estaba en directa oposición al instinto natural de su cuerpo. Su instinto le decía que diera media vuelta y corriera. Su intuición más profunda lo había etiquetado como una amenaza. Un depredador. Eran sus ojos, más que cualquier otra cosa. Aunque lucía una sonrisa burlona, no alcanzaba a sus iris. De un azul pálido y sin pupilas, había algo inquietantemente vacío en ellos. Una pieza faltante que impedía que su mirada se sintiera humana. Sin duda, Naruto había sentido lo mismo y lo había sacudido. En el caso de Satsuki, no tenía lugar para sentirse inquieta. Superaría su aprensión a la antigua usanza. Haciendo crujir el cuello cuando finalmente llegó al supervisor y a Jinchuriki, mantuvo una mirada de acero mientras Gaara miraba divertido. La multitud era ensordecedora. Al parecer, habían estado guardando su entusiasmo para ese momento en particular. Tenía cierto sentido. Era lo mejor de una aldea contra lo mejor de otra. La tensión era inevitable. Aislando el ruido lo mejor que pudo, Satsuki esperó instrucciones formales, que pronto recibieron. No me molestaré en explicarles las reglas a ninguno de ustedes. En cambio, simplemente haré una solicitud, comenzó el supervisor, mirando fijamente a ambos genin, es decir, a Gaara. Mantén las cosas bajo control. Juega tan bruscamente como quieras, pero no pongas en peligro a la multitud, dijo. Aunque no dijo nada, el Jinchuriki dejó escapar una risa siniestra. Habiendo dicho su parte, Genma hizo un gesto para que la pareja tomara sus respectivas posiciones varios metros atrás. Mientras lo hacían, Satsuki nunca rompió el contacto visual con Gaara. Una larga pausa después, el supervisor dio la señal. Pueden comenzar. Gritó ante la abrumadora aprobación de la multitud. Sin perder tiempo, el dojutsu de la Uchiha cobró vida. Durante su preparación, había obtenido un segundo tomoe en su ojo izquierdo, lo que le dio un parajuego. Cruzando su brazo derecho detrás de su espalda y extendiendo su mano izquierda con la palma hacia arriba, Satsuki asumió una postura que claramente le resultó familiar a Gaara. ¿Te das cuenta de que dejé a Rogle hecho un lío, no? La alusión no te hará ningún favor, dijo con humor. La genin de la hoja amplió ligeramente la posición de sus pies. Soy una mujer independiente, pero, dijo, interrumpiéndose a mitad de camino y desapareciendo de la vista. Cuando reapareció, estaba a unos pocos metros de Gaara, a su lado izquierdo. Antes de que la pelirroja pudiera siquiera darse vuelta para mirarla, Satsuki le dio un puñetazo en la mandíbula y lo hizo caer al suelo a una distancia considerable. Me quedaré con lo que funciona, terminó, su tono mortalmente serio. El pelirrojo se puso de pie lentamente. Su puñetazo no había causado ningún daño visible. Lo más probable era que lo hubiera pillado desprevenido, y nada más. Entonces, la arena brotó de su guardia, arremolinándose a su alrededor en una danza rítmica.
Un tentáculo salió disparado de la nube, dirigiéndose directamente hacia Lucia. Satsuki lo evadió fácilmente con un salto vertical, lanzando varios shuriken en pleno movimiento. Como era de esperar, la arena de Gaara atrapó y aplastó los proyectiles, pero sus defensas no pudieron protegerlo del poderoso rodillazo que el genin de la hoja le incrustó en el riñón por detrás. De los numerosos beneficios que brindaba el Sharingan, el arte de la imitación perfecta era quizás el más útil. Le había otorgado, a pesar de las incontables horas de práctica, un nivel de velocidad que eclipsaba por completo lo que había sido capaz de hacer anteriormente. Tropezando hacia adelante por el impacto, Gaara gruñó levemente cuando Satsuki lo golpeó de nuevo, esta vez con un corto puñetazo en forma de gancho mientras se daba la vuelta nuevamente. Satsuki optó por ser cautelosa y decidió no intentar golpearlo por tercera vez y se retiró rápidamente. Su elección había sido acertada, ya que el muro de arena siempre activo de Gaara se derrumbó sobre su posición anterior menos de un segundo después de su partida. Los primeros enfrentamientos habían sido reveladores. En primer lugar, fue lo suficientemente rápida para entrar y salir de manera segura. En segundo lugar, esa diferencia de velocidad probablemente le otorgó margen de maniobra defensiva. Finalmente, y lo que es más preocupante, sus golpes no parecían estar haciendo mucho más que irritar al Jinchuriki. Su rostro todavía estaba sin marcas a pesar del par de golpes limpios que le había asestado. La chica de cabello negro azabache se movió en círculos y atacó nuevamente. Su aproximación inicial fue lineal, y lo hizo así el tiempo suficiente para atraer la arena de Gaara hacia él. Apenas unos centímetros antes de hacer contacto con la barrera volátil, Satsuki alteró su curso y se desvió hacia la izquierda. El cambio de trayectoria logró que pasara por la primera línea de defensa de la pelirroja, pero cuando intentó golpearlo, Gaara la sorprendió al atrapar su puño justo antes de que pudiera tocarlo. Reaccionando dentro de la minúscula ventana que tenía, Satsuki le inyectó una dosis de su propio chakra aerodinámico a través de sus manos, lo que provocó que el Jinchuriki se sacudiera y la liberara. El Uchiha luego saltó y pateó su pecho para regresar a una distancia segura. Mientras volaba de regreso, un delgado brazo de arena la azotó en la mejilla, abriéndole un pequeño corte. Estremeciéndose levemente, Satsuki aterrizó con éxito y rebotó hacia atrás en el suelo. Cada grano de arena de Gaara era afilado y dentado. No tuvo mucho tiempo para descansar, ya que una ola de arena pronto se estrelló contra ella a una velocidad mucho mayor que antes. Al correr hacia la izquierda, Satsuki se vio obligada a concentrarse únicamente en su posición y proximidad a la pared. Si se dejaba atrapar, probablemente resultaría gravemente herida, o incluso muerta. La arena alteró su curso para perseguirla, persiguiéndola implacablemente por el amplio espacio de la arena. El propio Gaara estaba inerte, sin un atisbo de esfuerzo en su postura. Ni siquiera está usando chakra para mover la arena. ¿Qué es? Reflexionó Satsuki mientras superaba en maniobras a la ola depredadora. Finalmente, al encontrar un camino despejado sin obstáculos por la arena, la chica Uchiha se impulsó con fuerza con su pierna trasera y cruzó la distancia entre ella y Gaara en un abrir y cerrar de ojos. De repente, cara a cara, Satsuki golpeó primero con un puñetazo vengativo en la boca del estómago del Jinchuriki que lo dobló. Aprovechando cada centímetro de espacio a mano, el Uchiha bajó la cabeza hasta la punta de su rodilla. Finalmente, Gaara mostró efectos visibles del castigo, ya que sus rodillas se hundieron ligeramente. Arriesgando su seguridad, Satsuki esperó medio segundo a que el pelirrojo arreglara su postura antes de golpearlo con la cabeza hacia atrás con un puñetazo que lo alcanzó entre los ojos. Obligado a retroceder un paso, Gaara frunció el ceño y cerró una de sus manos en un puño. Cada onza de arena que tenía entonces cayó estrepitosamente desde todas las direcciones. Al darse cuenta demasiado tarde de que había calculado mal el tiempo, Satsuki se vio obligada a improvisar para evitar ser aplastada. Mientras la arena caía y destrozaba el suelo donde una vez había estado, la genin de las hojas se intercambió con un tronco cercano, intercambiando lugares con él en el último momento posible. Respirando profundamente para calmar su corazón palpitante, Satsuki salió de la sombra del árbol bajo el que ahora se encontraba. Aprender apesta, pero la sustitución es útil a veces, reflexionó en silencio, ofreciéndole una sonrisa irónica a Gaara cuando la localizó de nuevo con un giro de cabeza. Por fin, un remanente del trabajo que había hecho apareció en el rostro de la pelirroja en forma de nariz ensangrentada. Había dejado su marca, pero aún así, se estaba volviendo claro que el combate cuerpo a cuerpo solo podía actuar como una táctica complementaria.
Tomaría mucho más tiempo del que su resistencia le permitía dañarlo significativamente con taijutsu. Afortunadamente, Gaara aún no la había presionado más allá de una breve ráfaga, e incluso entonces, ella fue más que lo suficientemente rápida para evitar lo peor que su arena podría ofrecer. Alterando ligeramente sus planes, Satsuki juntó una breve secuencia de sellos manuales y extendió su palma derecha hacia Gaara. Su cuerpo cobró vida con una crepitante electricidad azul. Todavía no había usado el jutsu en combate real, pero ahora era un mejor momento que cualquier otro para cambiar ese hecho. Estilo relámpago. Carga de profundidad, pronunció con calma. Una fracción de segundo después, un rayo volátil de relámpago concentrado salió volando de su cuerpo, apuntando directamente al pecho de Gaara. En la mitad del tiempo que le toma a una persona parpadear, la explosión cruzó la arena y provocó una explosión a pequeña escala que envolvió el área que contenía al Jinchuriki. Una onda expansiva de viento hizo que el cabello de Satsuki se agitara hacia atrás. A medida que la suciedad y el polvo se disipaban tras la explosión, apareció una extraña imagen. En lugar de un cuerpo o un charco de sangre, había una cúpula de arena. Gran parte de la superficie exterior de la nueva estructura se había derretido hasta convertirse en un vidrio fundido, y el suelo a su alrededor estaba ennegrecido. Reprimiendo el orgullo que sentía por la fuerza que había generado, Satsuki observó con cautela cómo la carcasa se desmoronaba y recuperaba su forma anterior, revelando a Gaara dentro de sus paredes. De alguna manera, a pesar de la velocidad casi instantánea de su jutsu, la arena del Jinchuriki lo había protegido. Aunque no estaba herido, se veían ligeros espasmos en el cuerpo de Gaara periódicamente. La explosión no lo había alcanzado, pero sus efectos residuales estaban dando sus frutos. Carga de profundidad, junto con otro jutsu, era fácilmente la técnica más potente que Kakashi le había impartido a Satsuki durante el intervalo de un mes entre rondas. Dañina, de acción rápida y de costo relativamente bajo para su potencia, era una excelente herramienta de presión a distancia. No eres por lo que estoy aquí, pero te daré el mismo trato, dijo Gaara sombríamente, cruzando los brazos sobre el pecho. Parecía despreocupado, incluso después de haber sido salvado por tan poco por su arena, que había vuelto a flotar a su alrededor. Sin dar ninguna respuesta propia, la forma de Satsuki parpadeó en medio de la rápida línea recta que hizo para rodearlo. Sin embargo, cuando intentó golpearlo en la nuca, su muñeca quedó atrapada en un zarcillo de arena. Puede que tengas la velocidad de Lee, pero a diferencia de él, eres predecible, dijo Gaara con desdén, sin molestarse en darse la vuelta y mirarla a la cara. Incapaz de liberarse a tiempo, Satsuki fue levantada en el aire y azotada en varios círculos antes de ser golpeada de espaldas contra el suelo. Tosiendo dolorosamente mientras una pequeña cantidad de sangre salía volando de su boca, la Uchiha hizo un frenético esfuerzo para liberarse del agarre de la arena de Gaara. Se las arregló para lograrlo, pero no antes de sentir que un hueso de su antebrazo se rompía. Apretando la mandíbula y retrocediendo, Satsuki logró evitar un golpe del mismo brazo de arena. Le dolía bastante el brazo, pero al flexionar la mano se dio cuenta de que la lesión era lo suficientemente leve como para que pudiera seguir usando la extremidad con cierta precaución. Se acomodó a una distancia cómoda y se tomó un momento para recomponerse. Tengo que mezclar mis entradas. Me salpicará si me atrapa una o dos veces más, pensó para sí misma. Naruto había tenido razón al considerar peligrosa a la pelirroja. Incluso ahora, varios minutos después de una pelea seria, era obvio que no estaba preocupado. Un simple ataque relámpago no sería suficiente. Tendría que atacar con decisión. Apartándose un mechón de pelo de la cara, la chica Uchiha volvió a adoptar la postura de taijutsu de Lee. Te mostraré lo impredecible que puedo ser, monstruo. Kakashi mantuvo sus manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo mientras observaba a Satsuki caminar sobre una línea increíblemente fina. Las tácticas que habían ideado estaban funcionando bien, pero los márgenes eran extremadamente estrechos. Ella estaba coqueteando con un peligro intenso cada vez que se acercaba para atacar a Gaara, y aunque estaba teniendo mucho éxito en enhebrar esa aguja, había estado cerca de perderla varias veces y casi había perdido un brazo. No estoy seguro de si alguna vez te lo dije, pero eres un gran maestro. Convertiste a ella y a Naruto en monstruos, dijo Shikamaru con un silbido mientras Satsuki pateaba las piernas de Gaara y lo dejaba caer sobre una rodilla dura en el pecho. Aunque le hubiera gustado mostrar una sonrisa, el jonin estaba demasiado concentrado en la batalla que se desarrollaba debajo. Tú tampoco lo hiciste tan mal. Sin embargo, ella aún no ha ganado. Esto está muy lejos de estar garantizado, dijo.
Shikamaru asintió con la cabeza. Ella lo está golpeando cada vez que se compromete a hacerlo, pero no parece que lo esté lastimando mucho, comentó al mismo tiempo que Satsuki plantaba su espinilla sobre el lado derecho de las costillas de Gaara y lo golpeaba con un gancho afilado en el lado opuesto. Kakashi se acarició la barbilla enmascarada. Es como una trampa para moscas. No responde hasta que te acercas demasiado y entonces ataca. Uno pensaría que un estilo como el suyo sería fácil de desmantelar, pero es tan potente en esos momentos que sus oponentes inevitablemente tienen que reducir su ritmo a menos que quieran que les arranquen una pierna, dijo analíticamente. Satsuki evitó por poco un zarcillo de arena que se estrelló contra la pared más alejada, partiendo la piedra como si fuera cristal. Hasta ahora solo ha probado ese enorme cañón de truenos. Bueno, eso y la flor de Fénix hace un minuto. Entiendo por qué está siendo conservadora, pero se cansará de golpearlo a este ritmo, dijo Shikamaru. Era un buen punto, uno que ya había cruzado por la mente de Kakashi, pero había poco que se pudiera hacer al respecto. Satsuki todavía poseía varias armas que aún no había usado, pero solo una de ellas valía la energía que costaría. Vale la pena invertir en The Edge Charge, pero necesita que lance el arma con cuidado. Golpearla contra la arena no le hará ningún favor, respondió. Shikamaru miró fijamente a su maestro. Sabes mucho más jutsu del que debería saber cualquier persona en su sano juicio, ¿sabes? Dijo, aparentemente en respuesta a haber aprendido el nombre de la técnica que Satsuki había utilizado. Kakashi se rió un poco. No me llaman el ninja copiador por nada, muchacho. He estado aquí por un tiempo, dijo sacudiendo la cabeza. La multitud estalló en vítores, lo que llevó al estudiante y al maestro a concentrarse en el partido una vez más. Satsuki había logrado clavar un kunai en uno de los hombros de Gaara y lo había electrocutado con la hoja de acero como conductor. Uno pensaría que toda la terapia de choque ya estaría pasando factura, dijo Shikamaru mientras su compañera de equipo maniobraba hábilmente para ponerse a salvo frente a la represalia de la pelirroja. Kakashi entrecerró los ojos ligeramente mientras Gaara se sacudía el castigo eléctrico que había soportado. Se recuperó por completo en cuestión de segundos. Su resistencia y recuperación no eran naturales. Sobrevivir al brutal ataque de Rock Lee había sido el primer indicador de que el chico estaba lejos de ser normal, pero los acontecimientos de ese día solo habían recalcado aún más ese punto. Tenía mis preocupaciones desde la ronda preliminar, pero ahora estoy seguro, dijo, ganándose una mirada de desconcierto del Nara a su lado. Parece que tienes una teoría, presionó. El Jonin asintió y enfocó su Sharingan. El hecho de poseer solo un ojo del par ocular afectó un poco su capacidad para juzgar con precisión el flujo de chakra, pero podía revelar anormalidades con bastante facilidad. Mientras miraba profundamente el pozo de chakra de Gaara en detalle por primera vez, se sorprendió por dos cosas. En primer lugar, sus reservas eran absolutamente enormes. Fácilmente tan vastas como las de Naruto. En segundo lugar, su chakra no parecía tener el tono azul uniforme que debería tener. Si bien una buena parte era de color azul celeste, estaba intercalada casi de manera uniforme con una mezcla de color naranja sangriento que era casi idéntica a la invocación de Naruto a su demonio interior. Sus sospechas habían sido correctas, si su ojo decía la verdad. Es un Jinchuriki, igual que Naruto, dijo. Los ojos de Shikamaru se abrieron ligeramente. Su expresión era ciertamente de sorpresa, pero no había incredulidad en su rostro. ¿Qué tan seguro estás?, preguntó después de unos momentos de vacilación. Kakashi se reclinó en su asiento y se secó el sudor de las palmas. No estoy seguro de cuánto sabes sobre política internacional, pero las bestias con cola son tratadas como una especie de moneda de cambio. Incluso las más débiles de ellas son armas aterradoras. Antes de nuestra época, se hicieron arreglos para que cada aldea oculta tuviera al menos una bajo su control a la vez. Para eso están los Jinchuriki, comenzó, respirando profundamente entre pensamientos. Para resumir una historia larga y complicada, es lógico que Suna sellara a su bestia en alguien, y el chakra de ese chico se parece mucho al de Naruto. Es demasiado conveniente para ser una coincidencia, concluyó. Shikamaru no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, planteó una pregunta simple, pero dolorosa. ¿Por qué sabes todo esto?, preguntó. Una oleada de recuerdos desagradables inundó la psique de Kakashi por un breve instante antes de que los reprimiera con fuerza. He hecho un trabajo desagradable, dijo brevemente. Shikamaru, que comprendía claramente que no recibiría más información sobre el tema, cambió de tema. Entonces, ¿arruinaron la vida de Naruto por el bien de la intermediación de poder?
preguntó. Kakashi suspiró y se mordió el labio inferior distraídamente. Hay más en este caso. No es una historia que necesite saber, dijo. El Nara miró hacia la arena, con una expresión indescifrable. Naruto merece saber todo lo que haces, replicó. El jonin exhaló por la nariz. No se equivocaba. En lo más mínimo. Ya lo habría sentado y respondido a sus preguntas si fuera tan fácil. Tengo obligaciones además de ustedes tres, dijo vagamente, entrecerrando los ojos y girando un poco la cabeza mientras Satsuki soltaba una bola de fuego para interceptar un torrente de arena de Gaara. Sorprendentemente, Shikamaru no dijo nada. Se guardó sus comentarios para sí mismo y fijó sus ojos en el partido. Uniéndose a él en silencio, Kakashi volvió a mirar a Satsuki. Siempre me estás poniendo en evidencia. No cambies nunca, Shikamaru. Una ola de sedimentos aplastante se estrelló contra el suelo en persecución de Satsuki mientras la chica realizaba un giro para mantener el preciado espacio entre ella y la arena. Había logrado evitar económicamente ser mutilada o asesinada durante más de 15 minutos y, por más orgullosa que estuviera de sí misma, sus reflejos e instintos aún no se habían embotado ni un momento. Estaba en grave peligro cada segundo. Satsuki rebotó tras aterrizar en la dirección opuesta y realizó un sello con la mano. Varias copias idénticas de ella se formaron a sus costados. La chica Uchiha se escabulló de la línea para ocultarse y sonrió cuando su distracción básica dio sus frutos. 3 de sus 4 clones ilusorios fueron eliminados por la arena del Jinchuriki de inmediato y, cuando el cuarto fue destruido, estaba demasiado detrás de las líneas enemigas para que Gaara corrigiera la trayectoria de sus ataques. Satsuki colocó sus pies directamente frente a él y le lanzó un puñetazo débil desde su lado derecho. Reaccionando como muchos combatientes novatos en combate cuerpo a cuerpo, Gaara hizo un gesto exagerado de agacharse hacia su izquierda y, cuando lo hizo, Satsuki le dio una patada que lo alcanzó en la sien. El golpe resultó ser, con diferencia, el más significativo de la pelea hasta ese momento, ya que Gaara se vio obligado a arrodillarse sobre una rodilla durante 1 o 2 segundos. Satsuki no tuvo tiempo de aprovechar su mayor éxito, ya que la arena de su enemigo llegó a toda velocidad para defender a su dueño antes de que pudiera asestarle otro golpe. La Uchiha se lanzó hacia atrás y sintió que la frustración brotaba de su interior cuando Gaara se puso de pie de nuevo y se frotó un lado de la cabeza. Se había recuperado por completo apenas unos segundos después de haber quedado realmente aturdido. Cada vez que hago algo, tengo que moverme antes de poder hacer algo, pensó con irritación. Peor aún, sabía muy bien que Gaara sería excepcionalmente difícil de acabar de todos modos. Había sobrevivido a cosas mucho peores que todo lo que ella le había infligido. Su éxito era constante, pero comenzaba a parecer inútil. El daño no valía nada si no hacía nada para aumentar sus posibilidades de victoria. Podría intentar de nuevo con Depth Charge, pero a menos que lo alinee desde un punto ciego que probablemente no tenga, simplemente lo bloqueará. Todo lo que me queda es, pensó para sí misma, haciendo un inventario de sus limitadas opciones. Su elección final era sin duda la que tenía más probabilidades de ser realmente efectiva, pero era increíblemente agotadora. Era un arma de doble filo, por decirlo menos. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que era menos una cuestión de sí, y más de cuando necesitaría recurrir a su carta del triunfo. Su cabello se había humedecido con sudor por el esfuerzo de mantener el ritmo vertiginoso necesario para neutralizar al Jinchuriki. Estaba empezando a cansarse, aunque solo fuera un poco. Alisando hacia atrás el flequillo oscuro que enmarcaba su rostro, Satsuki miró hacia la pared alta de la arena. Había pocas posibilidades de que Gaara le permitiera reunir el chakra necesario. Era demasiado oportunista. La distancia y la distracción eran sus rutas más claras hacia el éxito. Metiendo la mano en su bolsa de kunai, la genin de la hoja rebuscó entre sus menguantes suministros. En cuestión de segundos, encontró lo que buscaba: una bomba cegadora. Había sido una compra extremadamente cara, que le había costado más de la mitad de su salario medio, pero, por así decirlo, el pequeño explosivo era el eje de la táctica que tenía en mente. Agarrando la bomba esférica con la mano izquierda, Satsuki la apretó hasta oír un ligero chasquido y luego la arrojó al aire. Inmediatamente, girando en la dirección opuesta, la Uchiha corrió y dio un salto que la llevó hasta el centro de la pared. El destello se disparó mientras volaba por el aire y duró varios segundos. Usando su chakra para pegarse a la losa vertical, Satsuki realizó una serie corta de señales con las manos, cayendo sobre una rodilla y agarrando su muñeca izquierda.
Ahora, mirando hacia Gaara nuevamente, vio que su táctica había tenido éxito, ya que el pelirrojo estaba agarrando sus ojos con los dientes al descubierto. Recuperaría la vista pronto y el momento oportuno era esencial. Una intensa electricidad azul y blanca crepitó en la palma de Satsuki, extendiéndose hacia afuera y envolviendo toda su mano en cuestión de segundos. Una vez que estaba en pleno apogeo, la masa de chakra puro comenzó a emitir un grito agudo que recordaba a una enorme bandada de pájaros cantando. Levantando su brazo derecho supercargado detrás de ella, Satsuki se lanzó contra la pared a una velocidad que apenas podía controlar. Si no hubiera sido por la percepción aumentada que le otorgaba su dojutsu, habría estado volando completamente a ciegas. Golpeando el suelo en una fracción de segundo, la Uchiha atravesó la arena con Gaara en la mira. A pesar de recuperar la visión antes de que se produjera el impacto, ya era demasiado tarde para que el Jinchuriki reaccionara, pues la chica ya estaba sobre él. Chidori. Gritó, su voz fue ahogada para todos excepto Gaara por el aullido de su devastador jutsu. Con un movimiento brutal, Satsuki atravesó con su brazo el hombro izquierdo de Gaara. Episodio 48. La multitud se sumió en un tenso silencio tras el espantoso giro de los acontecimientos. Todo lo que podían oír los presentes era el crujido quejumbroso del jutsu de Satsuki, que había atravesado directamente el cuerpo de Gaara. Para los genin en cuestión, el ruido más frecuente era la respiración agitada de los demás. Para Satsuki, se debía a un agotamiento recién descubierto que apenas comenzaba a instalarse. Para Gaara, estaba luchando por no asfixiarse con su propia sangre. «Ahora sabes cómo se sintieron, maldito hijo de puta», le susurró el Uchiha al oído. El pelirrojo soltó una risita entrecortada y estrangulada. «Llegas un poco tarde», respondió. De alguna manera, no se podía encontrar ni un solo rastro de miedo en su voz. Incluso gravemente herido, el Jinchuriki no se inmutó. «Todos ustedes son corazones sangrantes. Nunca se habrían enterado de que habían muerto. ¿Qué diferencia hay para ustedes? No eran sus amigos. No eran su familia. Ni siquiera saben sus nombres», continuó, mientras la sangre le brotaba de la boca con cada respiración. Satsuki lo atravesó con el brazo unos centímetros más. «Eran humanos y merecían una oportunidad», respondió indignada. Gaara se rió de nuevo, lo que le valió una segunda sacudida de Uchiha. Ni siquiera Naruto se lo tomó tan a pecho. «Estoy a punto de decir que estás proyectando», dijo con humor macabro. Sus palabras tocaron una fibra profunda y triste en la mente de Satsuki. Liberó su brazo del cuerpo de Gaara y lo empujó hacia atrás con todas sus fuerzas. El Jinchuriki se tambaleó hacia atrás, finalmente cayó de rodillas y se agarró el hombro gravemente herido. «No voy a dejar al siguiente corto. Quédate abajo», espetó Satsuki. Gaara mostró sus dientes manchados de sangre con una sonrisa. Incluso con una mano firme, el Uchiha no podía aceptar por completo una sensación de control. No importaba lo que le hiciera, no podía hacer mella en su confianza psicótica. «Esa fue tu primera y última oportunidad», dijo Gaara, poniéndose de pie con visible dificultad. Un leve zumbido comenzó a emanar por toda la arena. Granos de arena flotaron alrededor del Jinchuriki, brillando bajo el sol de la tarde. La calabaza en su espalda se abrió y explotó, enviando una lluvia de sedimentos en todas direcciones a su alrededor. Satsuki dio un paso atrás con cautela. Fuera lo que fuese lo que estaba ocurriendo, irradiaba un aura de peligro. Cada onza de arena de Gaara se derramó desde todas las direcciones, volando justo al lado de la chica sin tocarla. Girando alrededor del Jinchuriki como un ciclón, el viento y los granos voladores obligaron a Satsuki a protegerse los ojos y girar la cabeza. Cuando el viento finalmente se calmó, la genin de la hoja abrió los ojos y giró la cabeza hacia su enemigo. Lo que vio fue desconcertante. Donde Gaara había estado una vez, había una cúpula de arena sólida, similar en estructura a la coraza defensiva que había erigido frente al rayo de Satsuki. Sin embargo, era más densa, más uniforme y más grande. ¿Qué es esto? Satsuki reflexionó nerviosamente. Aunque no poseía la habilidad natural de sentir chakra, la chica Uchiha podía sentir una metamorfosis que se estaba produciendo dentro del capullo de tierra que tenía ante ella. La presencia que se filtraba desde la arena era inquietante y se estaba volviendo más potente a cada segundo. El mejor juicio de Satsuki le suplicó que interviniera, pero cuando intentó dar un paso para detenerla, descubrió que estaba congelada. Estaba sujeta al oscuro espectáculo que estaba por venir.
En realidad, la espera fue breve, duró menos de 30 segundos, pero bien podría haber sido una eternidad en la mente de Satsuki. Prácticamente podía saborear la amenaza de Gaara, incluso sin verlo claramente. Al terminar finalmente el intermedio, la cáscara arenosa estalló en una enorme nube de arena brillante que quedó suspendida en el aire sin caer al suelo. En el epicentro de la teatralidad se encontraba Gaara, y de hecho había sufrido una transformación. Sus ojos habían cambiado de un azul sin rasgos distintivos a dorados, con iris en forma de diamante. Su brazo izquierdo, que Satsuki había dejado tan maltrecho hacía apenas unos momentos, estaba envuelto en una armadura dentada y ajustada de arena condensada que le llegaba hasta la base del cuello. Más allá de eso, su rostro estaba cubierto de marcas simétricas que se extendían desde sus ojos hacia abajo por ambos lados de su cuerpo y se superponían con su brazo envuelto. Gran parte de su túnica se había desgarrado, dejándolo casi sin camisa, salvo algunos trozos de tela. Incluso parecía que su masa muscular había aumentado, aunque solo fuera en una pequeña cantidad. Si bien su apariencia era intimidante en sí misma, el efecto que tenía sobre el entorno que lo rodeaba era aún más inquietante. Los pájaros habían dejado de cantar, las cigarras habían dejado de hacer ruido y el murmullo de la multitud era ahora un susurro apagado. Fuera lo que fuese en lo que se había convertido, el peligro que representaba no pasó inadvertido para nadie ni para nada. Después de unos momentos de silencio, habló. Me disculparía por lo que está a punto de pasarte, pero nunca he sido un mentiroso, dijo, su voz media octava más baja que antes. Satsuki asumió su postura de taijutsu. Las cosas estaban a punto de volverse significativamente más peligrosas, y ella lo sabía. La arena que flotaba en el aire cayó al suelo y Gaara se lanzó hacia adelante. Inmediatamente, la chica Uchiha quedó completamente sorprendida por su velocidad. Estaba sobre ella con una rapidez que casi parecía instantánea, y los sentidos agudizados de Satsuki fueron lo único que la salvó de una rápida decapitación. Agachándose en el último momento posible, la genin de la hoja sintió una violenta brisa que barría el espacio donde había estado su cabeza una fracción de segundo antes. Aunque se había balanceado demasiado, Gaara pudo recuperar el equilibrio sin tropezar, lo que lo dejó justo en el rango para darle otro golpe. Desafortunadamente, Satsuki no pudo defenderse de su segundo intento de golpearla, ya que su puño blindado se hundió en su costado. El impacto hizo que la chica volara hacia atrás. Después de saltar del suelo 2 veces, se detuvo justo antes de golpear la pared. Esto va a ser horrible, gruñó en voz baja, levantándose del suelo. Gaara no la había perseguido. Simplemente estaba esperando en el centro de la arena. Era increíblemente rápido y el primer puñetazo que había asestado le había lastimado al menos 2 costillas. Era todo lo contrario de lo que había sido al comienzo del combate. Dejarlo ir primero es un suicidio, pensó Satsuki asintiendo levemente. Preparándose para la difícil tarea que tenía por delante, lideró el baile desapareciendo de la vista, solo para aparecer justo detrás del Jinchuriki una breve pausa después. Lanzando un puñetazo hacia su giro, el intento de ataque de Satsuki fue esquivado y Gaara apretó su brazo contra sus costillas. Luego dio un fuerte tirón en la extremidad, arrojándola frente a él nuevamente. Satsuki se recuperó fácilmente y cargó de nuevo para luchar. Con un kunai desenvainado y cargado con chakra eléctrico, el Uchiha chocó contra el brazo izquierdo de Gaara. Las chispas volaron en todas direcciones mientras luchaban entre sí. La arena es más dura que el metal, observó Satsuki con la mandíbula apretada. Entonces, su brazo fue desviado hacia un lado, dejando una clara abertura que Gaara aprovechó al máximo para golpearla con su brazo desnudo y tatuado en la mandíbula. A pesar de que su piel era humana, a diferencia de la de su brazo izquierdo, el impacto fue doloroso. Manteniéndose firme, la Uchiha intentó contraatacarlo con un puñetazo similar, pero su muñeca quedó atrapada. Respondiendo de inmediato, Satsuki dio un pequeño salto vertical y golpeó con la rodilla la parte inferior del mentón de Gaara. El Jinchuriki la soltó, pero no retrocedió ni un paso. Aprovechando su mínimo éxito, Satsuki presionó su palma contra el pecho de Gaara y lo sacudió con una cantidad considerable de chakra, congelándolo momentáneamente. Aprovechando la oportunidad para retroceder, la Uchiha saltó hacia atrás. No había recorrido 20 pies cuando chocó con un obstáculo. Había apartado los ojos de Gaara. El lapso había sido momentáneo, pero como estaba aprendiendo rápidamente, su margen de error era inexistente. Aunque se dio la vuelta para enfrentarlo lo más rápido que pudo, no estaba preparada para el agarre de fuerza que se cernía sobre su cuello.
Gaara la levantó por el cuello con su brazo izquierdo enfundado y estrelló a Satsuki contra el suelo con la fuerza suficiente para hacer que se hundiera en la tierra unos centímetros. Por más que ella intentó luchar contra su agarre, el Uchiha no pudo dominarlo. Especialmente no estando boca arriba. Vamos, dame más resistencia que esta. Pasé por la molestia de transformarme. Haz que valga la pena, gruñó Gaara, su sonrisa sádica revelando un par de colmillos mientras apretaba su tráquea. Fijando la mirada en la pelirroja, Satsuki intentó hipnotizarlo con su Sharingan, pero para su sorpresa, no tuvo ningún efecto. A pesar de no conmoverse ante su ilusión, Gaara reconoció que su táctica falló. Tu genjutsu no funcionará conmigo, niñita, dijo en tono burlón, levantándola del suelo y dejándola colgando frente a él. Luego la dejó caer y le dio una patada en el estómago en medio de la caída, haciéndola rodar hacia un lado. Satsuki logró rodar sobre una rodilla y recuperar sus facultades bastante rápido, pero todo su cuerpo estaba dolorido. Obligándose a ponerse de pie, la Uchiha se sacudió el zumbido en la cabeza. Naruto tenía razón. Se estaba conteniendo. Ha estado escondiendo esto todo el tiempo. Lee nunca tuvo una oportunidad, pensó para sí misma, luchando contra el pánico. Estaba perdida. El taijutsu era suicida, era poco probable que el ninjutsu funcionara y el genjutsu no tenía ningún efecto. Estaba completamente acorralada. El chidori era probablemente su última opción viable, pero desperdiciarlo en un golpe no fatal la dejaría en una situación aún más desesperada. Mientras Gaara se acercaba a ella, su andar exasperantemente casual y tranquilo, Satsuki se arrodilló de nuevo. Esta vez te arrancaré el brazo de un tirón, prometió en silencio, comenzando a tejer sus sellos. Antes de que pudiera completar el proceso, sucedió algo extraño. Toda la arena quedó en completo silencio. La multitud había estado en silencio desde el cambio de Gaara, pero todavía se escuchaban conversaciones y vítores ocasionales. Ahora, el eco de un alfiler cayendo al suelo. Deteniendo su jutsu, Satsuki miró alrededor de la arena confundida. Ya les tomó bastante tiempo. Finalmente comenzó, dijo la voz de Gaara, que había detenido su avance y estaba mirando hacia una sección específica de la multitud. Siguiendo su línea de visión, el Uchiha descubrió que estaba mirando directamente hacia el balcón fuertemente custodiado que albergaba al Hokage y al Kazekage. La distancia era demasiado grande para que ella pudiera distinguir qué estaba ocurriendo exactamente arriba, pero estaba claro que había poderes mayores en acción. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó, atrayendo la mirada fría de Gaara hacia ella. El Jinchuriki flexionó su brazo izquierdo blindado. Usa tus oídos. Encontrarás tu respuesta, dijo vagamente. Por frustrante que fuera su respuesta, Satsuki hizo lo que le dijeron y forzó su audición al máximo. Al hacerlo, captó lo que casi sonaba como una escaramuza apagada, a lo lejos. Luego, esos sonidos se intensificaron, lo que la hizo estremecerse. Volvió a mirar a la multitud silenciosa y vio que docenas de personas se habían levantado de sus asientos. Todos tenían una cosa en común. Todos llevaban chalecos antibalas marrones idénticos. La paz se ha roto, dijo Gaara, expresando la misma conclusión a la que había llegado Satsuki. La Uchiha lo miró con enojo y una nueva inquietud se apoderó de ella. Todo esto fue solo una diversión, dijo. El Jinchuriki asintió e hizo un amplio gesto con los brazos, con una sonrisa de anticipación en su rostro. Me sorprende que no te hayas dado cuenta antes. Nada de esto significa mucho para mí, pero me da un terreno de juego en el que puedo relajarme. Serás la primera, dijo con tono sombrío. Lo que estaba insinuando era demasiado claro. No lo harías, le advirtió peligrosamente. Gaara la miró con aburrimiento e hizo una señal con la mano. Luego, sus ojos se dirigieron hacia una sección de la audiencia compuesta exclusivamente por civiles inmóviles. ¿No lo haría?, preguntó, y la arena que había caído al suelo durante su transformación cobró vida. A Satsuki se le heló la sangre. Había sido un sentimiento tonto. Ninguna parte de ella albergaba dudas sobre la capacidad de Gaara para asesinar. Ahora que se tomaba su amenaza increíblemente en serio, la directiva en la mente de Uchiha cambió por completo. No aquí, dijo ella, permitiéndole atar cabos por sí mismo. Gaara levantó una ceja e inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Por qué no? Mucho espacio abierto y una audiencia cautiva. En realidad, me gusta bastante, respondió tímidamente. Satsuki optó por no perder más tiempo del que ya tenía. En una maniobra arriesgada, lo atacó sin previo aviso.
La apuesta dio sus frutos, ya que pudo golpear su cabeza hacia atrás con un rápido puñetazo mientras pasaba volando junto a él. Moviéndose tan rápido como pudo, Satsuki corrió por la pared más alejada y saltó al techo de la arena. No tuvo tiempo para pensar, ya que en el momento en que se dio la vuelta, vio que Gaara la perseguía de cerca. Con una última respiración profunda, Satsuki se dirigió hacia la frontera más cercana. La caza había comenzado. Hiruzen se levantó de su silla y se acomodó la túnica. Todo se había vuelto un caos allá abajo. Se había lanzado un genjutsu a gran escala que había dejado inconsciente a la mayoría de los presentes en la arena. Aquellos con una resistencia intrínseca a tales cosas habían conservado su autonomía y luchaban en las gradas. Los Honin y Chunin de Suna habían sido introducidos entre la multitud bajo identidades falsas y se habían librado de los efectos del genjutsu. Era un desastre, en términos inequívocos. Bueno, no queda mucho por hacer o decir, ¿verdad, Orochimaru? Dijo con calma. El llamado Kazekage, que estaba sentado a la derecha de Hiruzen, se levantó para unirse a él. Si lo sabías, ¿por qué dejaste que se llevara a cabo la ronda final? Preguntó el falso líder con voz ronca y serpenteante. El Hokage se giró para mirar al hombre más joven, con los ojos ligeramente entrecerrados. Tener un evento alrededor del cual estructurar nuestra defensa hizo que las cosas fueran más sencillas. Teníamos fuerzas preparadas y estacionadas por todo el pueblo. De hecho, ya están luchando contra las tuyas. La única sorpresa fue que te tomaras la molestia de manipular las cosas, por así decirlo. Usar a la multitud como cobertura fue una cobardía, dijo. El Kazekage se rió entre dientes oscuramente, finalmente permitiendo que su enje cayera por completo. El fin justifica los medios, sensei. De todas formas, no hay forma de detener esto ahora. Esto es una invasión, respondió Orochimaru con indiferencia. Hiruzen cruzó las manos detrás de la espalda majestuosamente. La violencia era sin duda el destino inevitable de su encuentro, pero toda la información que pudiera obtener antes de que la situación llegara a ese punto era valiosa. ¿Qué podrías ganar con esto? Eres un asesino, eso lo sé desde hace años, pero ¿por qué Suna? ¿Por qué alterar el equilibrio de esa manera? Preguntó. El Sannin levantó la palma. Fue demasiado conveniente, en realidad. Controlar un país entero y tener la oportunidad de clavarme una estaca en el corazón. No pude dejar pasar la oportunidad una vez que quedó claro que Rasa era vulnerable, dijo, con una risa que me recordó. Aunque nunca esperé que su mocoso fuera una molestia. Trató de matarme más de una vez. Tuve que domesticarlo por la fuerza, agregó. Antes de que Hiruzen pudiera responder, captó algo por el rabillo del ojo. Al girar la cabeza para mirar completamente hacia la izquierda, vio que Satsuki había escalado la pared del fondo y ahora estaba en el techo con Gaara corriendo tras ella. Observando en silencio, el Hokage frunció los labios mientras el Uchiha saltaba hacia la aldea de abajo. Basándose en la dirección a la que se dirigían, era bastante fácil deducir cuál era la intención de la chica. Llévalo tan lejos como puedas. Camina con cuidado, le gritó en silencio. Hiruzen reprimió su preocupación y se volvió hacia Orochimaru. Oportunista y manipulador. No has cambiado nada, dijo. El hombre pálido se quitó el sombrero de la cabeza y lo arrojó a un lado. Oh, pero lo he hecho. ¿Aprenderás cuánto, anciano?, se burló. El Hokage se puso de pie sin pestañear y soltó las manos de detrás de la espalda. Basta de hablar, entonces. Te daré el duelo que estás buscando, pero no aquí. No entre tantos, dijo con firmeza. Orochimaru simplemente sonrió. Por un momento, el alumno y el maestro distanciados permanecieron en silencio. Al final, ambos desaparecieron en bocanadas de humo, reavivando las hostilidades. Kakashi pasó por encima de un Jonin enemigo muerto mientras clavaba un kunai en un segundo. Cuando los ojos del hombre se pusieron vidriosos y su vitalidad se apagó, el ninja copia lo arrojó por el borde de la arena. Había estado en alerta máxima todo el día por razones que no había podido precisar, pero en el momento en que se produjo el pandemonio, la sensación se había cristalizado en su mente. Algo se había sentido claramente mal durante varios días, y ahora sabía por qué. Konoha, en un estallido repentino, había sido invadida por Tsunagakure. Las tensiones habían sido bastante altas entre las dos naciones durante algún tiempo, pero las relaciones habían mejorado un poco en los últimos años. Parece que ya hay un combate activo fuera del edificio. ¿Lo vieron venir, no? Reflexionó Kakashi, arrojando a otro hombre por el borde de la zona de asientos a mitad de su pensamiento.
Si se habían hecho preparativos con antelación, él había quedado fuera del circuito, y esa posibilidad le resultaba bastante irritante. Respirando profundamente, el ninja de cabello plateado miró hacia atrás por encima del hombro. Afortunadamente, Shikamaru no había sido tocado por los 4 impostores que habían estado presentes en su pequeña zona de asientos. El Nara estaba trabajando arduamente para despertar a los civiles dormidos de su sueño involuntario. Kakashi se acercó a su estudiante y recorrió con la mirada la sección. Todos, menos unos pocos, habían despertado y, aunque no estaban exactamente tranquilos, Shikamaru había logrado evitar que entraran en pánico. Para ayudar en la causa, el Jonin despertó a 2 de las 3 personas inconscientes restantes. El genin se encargó del tercero. Con un grupo de unas 20 personas conmocionadas y completamente lúcidas, Kakashi se aclaró la garganta en voz alta para captar la atención colectiva. Estamos demasiado metidos en esto como para endulzarlo, así que seré franco. Por lo que parece, estamos bajo ataque. No puedo prometerles mucho, pero les doy mi palabra de que todos estarán a salvo si hacen lo que les digo, comenzó, ganándose algunos asentimientos nerviosos. Luego señaló a Shikamaru. Mi estudiante los llevará al nivel más bajo de la arena. Hay un búnker bajo tierra para este tipo de situaciones. Es capaz y es inteligente. Pueden confiar en él, dijo. Las reacciones fueron variadas, pero nadie se opuso abiertamente. Con los arreglos aparentemente hechos, Kakashi se llevó a Nara a un lado. El búnker está a la izquierda de la enfermería. Probablemente ya haya gente escondida ahí abajo, así que sigue el ruido una vez que llegues a los pasillos inferiores. ¿Puedes con eso?, preguntó en voz baja. El plan era improvisado, pero era la única opción confiable. Shikamaru asintió con firmeza. Parece bastante fácil. ¿Qué vas a hacer?, respondió. Los ojos del ninja copia se dirigieron hacia el lado opuesto de la arena, donde el balcón de los asientos de los Kage estaba vacío. El señor tercero y el Kazekage se pusieron en marcha hace un minuto. Voy a perseguirlos, reveló. La expresión de su estudiante adquirió un matiz de escepticismo preocupado. Okage-sama debería ser capaz de cuidar de sí mismo, ¿no crees?, preguntó. Kakashi negó con la cabeza. Sigue siendo nuestro shinobi más fuerte, pero es viejo, Shikamaru. Tiene más de 70 años. No ha visto mucha acción últimamente. Si alguna vez hubo un momento para ser cauteloso, es ahora, explicó. Aparentemente satisfecho con su lógica, Shikamaru asintió y dirigió su atención hacia los civiles, que los miraban expectantes. Vamos a movernos, amigos. Manténganse lo más cerca que puedan, les gritó, trotando hacia la escalera. Kakashi lo observó mientras guiaba al grupo por los primeros escalones. Una vez que todos se habían ido, subió al borde del balcón. Cuídense, Satsuki, Shikamaru, Naruto. Los veré a todos pronto. Satsuki mantuvo la mirada fija al frente, hacia el denso bosque, mientras saltaba de tejado en tejado. La perseguían y no era la más rápida de los 2 participantes. Gaara la estaba alcanzando poco a poco y, en el momento en que la alcanzara, la batalla se reanudaría. No permitiría que eso sucediera en presencia de tantos civiles desprotegidos. La mayoría de los ninjas enemigos, sin importar su rango, eran lo suficientemente decentes como para dejar a los ciudadanos desarmados fuera de la lucha. A pesar de lo apresurado que había sido su viaje, había presenciado varios ejemplos de esta verdad. Gaara no tenía tanta piedad en su corazón. Si se enfrentaban en un espacio público, morirían personas, y probablemente más que unas pocas. Él era sanguinario y salvaje. La frontera estaba cerca. A poco menos de 1 milla de distancia. Menos de 3 minutos. Al mirar hacia atrás por encima del hombro, Satsuki se encontró con el rostro demente de Gaara. Sus ojos reflejaban un desprecio sin límites, y no solo por ella. Nada era personal para él. Nada era importante. Todo lo que importaba era el caos. Ni una pizca de empatía llamaba a su alma a casa. Girándose para mirarlo de frente, Satsuki comenzó a correr y saltar hacia atrás por los tejados. Mantener al Jinchuriki a la vista le permitió estar preparada en caso de que se impacientara. El siguiente cuarto de milla transcurrió sin incidentes, al menos en el sentido de que su prolongado juego del gato y el ratón se mantuvo intacto. Sin embargo, una vez superada esa distancia, la calma se rompió horriblemente. Mientras corrían, un par de chunin de hojas saltaron desde las calles de abajo. En el momento en que aparecieron, a Satsuki se le cayó el estómago. Ya fuera por ignorancia o por una confianza desmesurada, estaban intentando tenderle una emboscada a Gaara.
¡No! Gritó la Uchiha, plantando sus pies y cambiando de dirección en un inútil intento de evitar lo que sabía muy bien que se avecinaba. El Chunin había atrapado al pelirrojo mientras saltaba entre edificios. Por lo tanto, el breve enfrentamiento tuvo lugar en el aire. Duró menos de 4 segundos. El primero de los dos Chunin, un hombre que parecía tener unos 20 años, fue atravesado en el pecho por el brazo izquierdo dentado de Gaara, y la mano del Jinchuriki brotó de su espalda con un grotesco chorro de sangre. El segundo fue atrapado por la garganta con la mano libre del chico Suna en el mismo movimiento. Volando por el hueco entre los edificios, Gaara estrelló violentamente a la pareja contra el denso tejado en el que aterrizaron, rompiendo instantáneamente el cuello del segundo Chunin, una mujer que parecía solo unos pocos años mayor que la propia Satsuki. Gaara liberó su mano del pecho del hombre, lamió la sangre salpicada de la mejilla del Chunin y se puso de pie de nuevo, después de haber caído de rodillas. Satsuki aterrizó en el lado opuesto del mismo techo medio segundo después. No había llegado a tiempo. 2 personas habían muerto bajo su vigilancia. Gaara las había masacrado sin siquiera pestañear. Cada fibra de su ser le gritaba que atacara a su enemigo en ese mismo momento, pero logró contener sus sentimientos. Cabeceando hacia la frontera, Satsuki despegó por los tejados de nuevo, esta vez de espaldas. No se atrevió a mirar su rostro ensangrentado por el riesgo de perder totalmente el control de sí misma. Un poco más de 2 minutos después, Satsuki saltó del último edificio y aterrizó justo enfrente del borde del bosque que envolvía la aldea. Gaara aterrizó varios metros más tarde. Solo estás retrasando lo inevitable, ¿sabes? En cuanto termine contigo, me divertiré, dijo el Jinchuriki, con un tono amenazador en la voz. Satsuki se mantuvo firme y avanzó lentamente. Morirás en el intento, respondió ella. Gaara abrió y cerró las manos, y de ambas goteó plasma fresco. ¿Sabes siquiera cómo matar a alguien como yo? Preguntó. Satsuki sacó un par de kunai y cruzó los brazos para adoptar una postura de taijutsu. Te cortaré la cabeza. A ver si funciona. Naruto se despertó de golpe. Había estado perdiendo y recuperando la conciencia durante un tiempo que no recordaba, pero el aturdimiento que había sentido durante sus despertares anteriores había desaparecido. Algo lo había sacudido y lo había puesto en marcha. No te muevas demasiado, Naruto. Al girar la cabeza hacia la izquierda, sobre el rígido colchón en el que estaba tendido, Naruto vio al médico jefe, que había estado a su lado todas y cada una de las veces que había regresado al mundo de la vigilia. Sin embargo, a diferencia de todas las demás ocasiones, el hombre de mediana edad ahora estaba trabajando solo, con sus manos brillando de color verde contra el abdomen del rubio. Algo andaba mal. ¿Qué sucede?, preguntó, haciendo una mueca de dolor al incorporarse un poco más de la cuenta. El médico lo recostó con cuidado. Su expresión era tranquila, pero sus ojos brillaban por el estrés y la tensión. Konoha ha sido invadida, por lo que parece, respondió. La respuesta fue tan absolutamente chocante que Naruto al principio la tomó como una broma, pero cuanto más se prolongaba el silencio sin una frase final, más claro se volvía que el hombre no estaba contando una historia. Respiró profundamente para mantener la calma y tragó saliva. ¿Cuándo empezó todo esto?, preguntó. El médico jefe levantó la vista hacia un reloj torcido que parecía haber sido desviado de su orientación correcta. Hace poco más de 15 minutos. No es mucho tiempo, pero todo está revuelto, respondió el hombre mayor. El Jinchuriki miró hacia la puerta, que estaba entreabierta. Supongo que los otros médicos huyeron, ¿no?, preguntó. Para su sorpresa, el médico sacudió la cabeza y frunció los labios, al parecer al encontrar un problema particularmente difícil en las heridas de Naruto. Los envié al búnker. Allí estarán más seguros, y muchos civiles resultaron heridos en el ataque inicial. Estoy trabajando tan rápido como puedo, pero tú todavía no has terminado de curarte ni un poco, corrigió. Naruto suspiró profundamente y miró hacia el techo mientras procesaba la montaña de información que le habían presentado. Aunque sus encuentros con ellos habían sido breves, los genin de Suna le habían parecido inusuales a Naruto en su comportamiento desde el principio, incluso excluyendo los crímenes más flagrantes de Gaara. Inevitablemente, sus pensamientos se dirigieron hacia sus compañeros de equipo y su maestro. Kakashi le preocupaba muy poco. El hombre era fuerte, inteligente y experimentado. Pase lo que pase, estaría bien. Shikamaru también era probable que se preservara a sí mismo. Estaba en su naturaleza. Encontraría una manera de permanecer intacto.
En el momento en que su mente se centró en Satsuki, la preocupación comenzó a invadirlo. Ella no tenía ni el aplomo de Kakashi ni el instinto de autoprotección de Shikamaru. Tomaría el asunto en sus propias manos. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?, preguntó con un nuevo tono de urgencia en su voz. El médico jefe volvió a mirar el reloj. 45 minutos, informó. El pánico de Naruto se intensificó. Basándose en el período de tiempo, era probable que la invasión hubiera comenzado durante el partido de Satsuki contra Gaara. Cómo este cambio de atmósfera había afectado a su duelo era un misterio, pero los resultados fueron casi con certeza negativos. A pesar de ser consciente de su falta de capacidades sensoriales naturales, el rubio cerró los ojos y se esforzó por buscar alguna señal de su compañero de equipo cerca. En cambio, encontró a Gaara. Al igual que en su encuentro muchas semanas antes, Naruto podía sentir la sed de sangre del pelirrojo, y era mucho más fuerte que en ese entonces. Algo en él se sentía claramente diferente. Su aura era más pesada y densa que antes. Había cambiado, y no para mejor. Esta revelación llevó a Naruto por completo al límite. No podía quedarse de brazos cruzados. No con una criatura de la naturaleza de Gaara suelta, y especialmente no mientras no estuviera seguro del bienestar de Satsuki frente a él. Obligándose a sentarse, Naruto soportó el dolor que le producía el movimiento excesivo con los dientes al descubierto y los puños apretados. Su agonía era menor que la que había sentido durante su primer despertar, pero su cuerpo todavía le dolía hasta la médula y se sentía bastante débil. Por favor, quédate quieto. No puedo permitir que te muevas. Es un proceso delicado, dijo el médico jefe. Naruto sacudió la cabeza y arrojó las piernas por el borde de la cama, cayendo bruscamente al suelo. No puedo quedarme aquí. Necesito ayudar, dijo con voz entrecortada, tambaleándose hacia la puerta. El hombre mayor le puso una mano firme en el hombro y lo hizo retroceder. Entiendo cómo te sientes, muchacho, de verdad que sí, pero no estás en condiciones de luchar. Te desplomarás. Déjame terminar de curarte, razonó. Naruto apretó la mandíbula e intentó dar otro paso. No hay tiempo suficiente. No puedo esperar, dijo. Cuando el médico intentó tirar de él hacia atrás de nuevo, Naruto le lanzó una mirada fulminante por encima del hombro, sus iris pasaron de azul a rojo. Después de un breve intercambio de miradas, el hombre suspiró. Dame 2 minutos. Puedo acortar algunos pasos y hacer que el sangrado sea más lento, pidió. Aunque no estaba nada contento con cualquier demora, el lado lógico de Naruto ganó sobre sus emociones. Hazlo rápido, gruñó, sentándose de nuevo en el borde de la cama. El médico jefe se puso a trabajar de inmediato, presionó las palmas de las manos sobre el pecho de Naruto y comenzó a curar secciones específicas de sus órganos dañados. Después de tocarlo durante 90 segundos, el hombre mayor retiró las manos y dio un paso atrás asintiendo. Al ponerse de pie nuevamente, Naruto descubrió que tenía mucho menos dolor. Era una solución temporal, pero serviría. Gracias, dijo agradecido. El médico jefe le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y le indicó que se fuera. Intenta que no te maten, dijo. El Jinchuriki asintió y salió corriendo por la puerta hacia el pasillo tortuoso. Permanece en una sola pieza hasta que llegue allí, Satsuki.